Buenas noches. Le cuento algo. 50 años atrás yo era un niño y de pronto el país se conmovió con el caso de una adolescente, de una estudiante de 16 años que salió de su clase de inglés en el barrio de Floresta y desapareció misteriosamente en las 20 cuadras que la separaban de su casa. Todavía la mayoría de los hogares no tenía televisión, pero los diarios pusieron a toda la sociedad en vilo. Tiempo después se encontró el cuerpo de una mujer horriblemente asesinada y se determinó que era justamente el de aquella adolescente, Norma Mirta Pengerek. Los medios servían en especulaciones de todo tipo. El flamante diario Crónica, por ejemplo, con una cobertura espectacular del caso, pasó de vender 20.000 ejemplares a vender 100.000 ejemplares. El Sayo se lo pusieron al zapatero Pedro Vecchio, a quien acusaron de asesino, pero además lo acusaron de todo, de conseguir chicas para sus clientes, de manejar una organización de trata de personas. No quiera saber las 1000 especulaciones que se hicieron durante meses en ese caso. Se dijeron las cosas más delirantes hasta el punto de incluso ligar el crimen del adolescente con una supuesta venganza por el secuestro en Buenos Aires del jerarca nazi Adolfo Eichmann, de quien papá Pengerek habría sido el entregador. Bueno, finalmente Vecchio no fue el asesino y nadie, por supuesto, pudo repararle la reputación destruida que trabajaron los diarios durante meses. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque pasados 50 años acabamos de vivir, no acabamos de vivir, estamos viviendo una verdadera orgía mediática a propósito del homicidio de otra adolescente. No estoy sugiriendo que son casos idénticos porque no lo son, y mientras que aquella fiesta macabra de los medios tuvo lugar cuando la televisión todavía no era un artículo masivo, en esta se notó que la TV tuvo el liderazgo absoluto de la cobertura y hasta expuso innecesariamente a adolescentes compañeras de Ángeles Rawson con tal de mantener caliente la pantalla. ¿En qué contribuyó esta cobertura a conocer la verdad? ¿En qué perjudicó? ¿Se podría y se debería haber hecho de otro modo? ¿Hay límites para el accionar de los periodistas? ¿Somos también culpables los televidentes que consumimos esas coberturas como si fuera pan caliente? ¿Importa la verdad en estos casos o lo que cuenta es mantenernos entretenidos con un formato policial? ¿Por qué las familias de las víctimas se prestan tanto a la voracidad de los medios? Bueno, son muchas preguntas y tenemos a un respetable mediólogo para ayudarnos a pensar. Luis Alberto Quevedo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Gracias. Mediólogo me gustó. Mediólogo, bueno, es una manera de llamarlo desde el periodismo. ¿No te parece que está en la naturaleza de los medios, sean de televisión o gráficos, que cierto tipo de noticias les disparen hasta un punto en que se llevan puesta reputación de personas, intimidad de las víctimas y las familias, protección de menores? ¿No hay algo en la naturaleza de los medios que los lleva con ciertos casos a eso? Lo primero que diría, es muy buena traer un caso de los 60 y verlo con respecto de hoy. Vos lo dijiste, Crónica... en ese momento La Razón también. Exactamente, eran diarios que transitaban bastante el régimen de discurso que se llamó amarillismo, ¿no? Es decir, sensacionalismo, casos policiales, etcétera. Pero había una zona de medios, por así decirlo, que se protegía de ingresar en ese tipo de relatos. Eso se desdibujó ya hace más de 20 años y hoy en día es lo contrario, es lo que acabas de decir. Me parece que lo primero que hay que entender es que a todos los medios les interesan estos casos, sobre todo a la televisión, a los medios audiovisuales, porque son los casos que producen mayor rating. Y yo le sumaría en estas épocas una segunda cuestión, porque son los casos que se pueden leer políticamente. Y el caso de Ángeles Rawson, en el primer recorrido que hizo ese caso, se lo leyó políticamente con respecto al tema de la inseguridad. Se habló de esa Plaza Mafalda, que fue donde ella transitó, se habló del barrio de Colegiales, donde ella vive. Como una zona insegura. Una zona insegura. Yo lo recuerdo en términos personales porque mi hija va a la Plaza Mafalda con sus amigas, también es una chica muy joven, y lo tematizaron de esa manera, e incluso el padre biológico de Ángeles, Franklin Rawson, dijo que hay que pensar en estos casos a la hora de votar. Sí, hombre del PRO, además. Exactamente. ¿No? Y a partir de eso se escribieron editoriales, se armaron muchas historias en la televisión sobre el tema,
cubriéndolo, por así decirlo, de una temática política. Y incluso lo que estaba ahí planteado también era, o fue un empleado del SEAMSE, un obrero del SEAMSE, Exacto. o fue un ocupa o fue un homeless de la zona. Segunda operación de los medios, buscar al culpable inmediatamente. Hay que encontrar a alguien. Alguien puede ser un colectivo, me parece que eso que marcaste, los empleados del SEAMSE. ¿Cómo no se ingresa ahí, no se allana, no se los interroga? La prensa se preguntaba por ese tema. El tema de la inseguridad del barrio fue muy tratado, pero hay que buscar a quién. Después, la otra operación mediática que me pareció tremenda fue poner la lupa sobre la familia en términos interpretativos. La madre salió a hablar y los medios dijeron, ¿cómo puede ser que no llore esa señora lo suficiente como debería llorar una madre? Cosas por el estilo que en realidad degradaron no solo el buen ejercicio del periodismo, sino una ética básica de protección a quienes también son víctimas, porque acá la primera víctima es Ángeles Rawson, pero hay otras víctimas, la familia, los más cercanos, los hermanos de ella, los amigos, hay otras víctimas que proteger. Ahí hubo también una crueldad periodística que consiste en ponerles la lupa, mostrar el dolor, incluso decir cosas de la intimidad de las víctimas, ¿no? Se muestran fotos, videos de Ángeles, mostraron muchas cosas de su Facebook, que me parece que el periodismo podría darse el lugar de su propio código de ética y decidir hasta dónde llegamos, ¿no? Claro, pero digo, a 50 años de distancia vemos como que el periodismo no se limita, con ciertos casos que por supuesto que tienen como subyugadas a las audiencias, porque creo que las audiencias también participan de alguna manera, con una mezcla, por supuesto, de estupor, de compasión, pero también de deleite morboso, cuando los medios captan que las audiencias están subyugadas y les piden más. Acá tenemos además 6 canales noticiosos de cable que transmiten las 24 horas noticias. Esos canales estuvieron, doy fe porque estuve enfermo en cama y no podía hacer otra cosa que mirar la tele, estuvieron todo el tiempo persiguiendo el caso. Entonces, hay un tratamiento, pero quiero decir, no arranca porque hay televisión. La televisión seguramente le agrega recursos de impacto a todo eso, pero estaba ya latente, como también estaba en mis tiempos iniciales de periodista, que no eran mucho más lejos que aquellos de los 60, la idea, el chiste típico de nunca permitas que la verdad te arruine una buena nota. Exactamente. Donde la verdad es un elemento, en todo caso, intercambiable. Vamos a ver, casi secundario. No importa tanto. La verdad del martes y del miércoles y quizá parte del jueves era que era un ocupa, un empleado del SEAMSE, un homeless de la zona. La verdad del viernes hasta última hora era que era el padrastro. Además la cara no lo ayudaba, digamos, o ayudaba a pensar eso. Y la verdad del sábado era que era el portero. Quiere decir que la verdad de los medios es un elemento aleatorio, digamos. Y que circula, ¿no? Y que se mueve de lugar. Ahora, en lo que dijiste hay un elemento que yo no quiero dejar pasar. Nosotros analizamos los medios y su responsabilidad. Analicemos también las audiencias. Sí, las audiencias son muy cómplices de esto porque las audiencias, cuanto más escarben en la historia personal, familiar, cuanto más lombrosiana sea la interpretación, ¿no? Es decir, mostrar la cara de Sergio, se llama el padrastro, y decir, eso no culpable. Es más, hubo radios y hubo programas que hacían como ejercicios de apuestas, que llamaran por teléfono los oyentes a ver quién podía ser el asesino. Este morbo también hay una complicidad de los televidentes o de la gente que está del otro lado, de todos nosotros. Pero por eso digo que ahí el filtro básico es la ética de los medios, es hasta dónde muestro. Quiero decir, voy a poner un ejemplo brutal. Supongamos que mañana un violador de niños decide contar su historia en televisión. El límite se lo tiene que poner la televisión, porque si lo ponen al aire probablemente tenga audiencia. Entonces el problema es la ética de los medios. La segunda cuestión, Jorge, que en esto no hay que olvidarse, la justicia. La justicia dejó filtrar mucha información. Los medios tenían todo el tiempo datos que venían de esto que era una causa con secreto de sumario. ¿Cómo con secreto de sumario se sabían tantas cosas? ¿Qué dijo el portero? ¿Qué fue lo que declaró? Etcétera. Bueno, ahí pasa lo siguiente, hay un tema contradictorio que es así. Está muy bien que tenga una cobertura masiva un caso como ese, porque la cobertura masiva genera una presión social para que el caso se esclarezca, para que no se descuiden y avancen. Pero esa misma presión, que por momentos es insostenible y que hace que se caliente la pantalla, también lleva a que cualquier cosa que se tire, cualquier rumor pequeño que se tire,
ya sea usada, ¿no es cierto? Entonces la presión sirve y es necesaria, pero en otro sentido también provoca desastres, ¿no? Sí, además hemos visto que la justicia actúa bastante, tiene mucha sensibilidad a los medios. Y este caso, por ejemplo, provocó que la fiscal hiciera un comunicado, una cosa que no existe, casi no hay antecedentes de lo que ocurrió. La fiscal del caso produce un comunicado de prensa, donde además revela en qué consistió esa escena básica donde ella interpela primero como testigo al portero y luego, en el momento que él dice, fui yo, sí, no culpen a mi mujer, digamos, cuando dice esa frase, le dice, ahora usted es imputado, no siga hablando hasta que no haya un abogado que la acompañe. Eso todo lo cuenta la Fiscalía. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Fiscalía actúa con el ritmo de los medios? Es decir, por un lado presiona, pero por otro lado le interesa ser protagonista de la escena. Es decir, también aparecer frente a los medios, ¿no? O sea que se forma un circuito infernal entre los medios, la justicia, la policía a veces que la tira policía también, muchas veces da información. porque necesita mostrar que están avanzando en alguna dirección. Entonces tira, y a veces tiran carnada para giles también, ¿no? Que los medios compran porque cualquier cosa... Recordemos lo que hablábamos fuera de cámara, este aparatito que mide ahora cada minuto el rating, lo están usando los canales, lo tienen presente para ver si cuando están hablando de determinada cosa, esto mantiene caliente el rating y cuando hablan de otra, lo baja. Entonces, o sea que la verdad la construye también ese aparatito. La construye este aparatito y sobre todo los minutos al aire de una persona que es señalada, como dijiste, y que varió en la historia. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? Los minutos de aire que se le dan también depende de ese aparatito que es el rating minuto a minuto, ¿no? Eso me parece que es casi una perversión de la industria, podríamos decir, ¿no? Se abandona cualquier criterio periodístico, lo único que importa es cómo retengo público en la pantalla, ¿no? Además, se convoca a especialistas. Todos los programas tienen el criminólogo, forense, que hablan y hacen especulaciones dentro de las limitaciones de información que tienen. Ahora bien, el especialista les enfría la pantalla porque el especialista plantea matices. Y el canal y la gente muchas veces quiere blanco o negro, blanco o negro. Bueno, pero decime, hablame en caliente, no me des matices. Bueno, voy a poner un ejemplo de eso que decís. El móvil. Nadie sabe hoy por qué mataron a Ángeles. No se sabe, no hay ningún indicio judicial de la investigación que indique eso. Ahora, el periodismo necesita eso, por lo cual se le llegó a preguntar al padre, a Sergio, el padre no biológico, al que vive con ella, se le preguntó, ¿puede ser una venganza por algo que la familia haya hecho? Es decir, esta hipótesis de la venganza, que recién decías que en el caso de Pengerek también ocurrió, también digamos. Ocurrió la hipótesis. Lo que hace es calentar esa pantalla para que el espectador diga, a ver, ¿fue una venganza? ¿Qué habían hecho esta familia? ¿No? Y me acuerdo mucho, Jorge, de un caso tremendo para estudiar esto, que es el caso Pomar, que es esa familia que se fue en su auto de vacaciones, que tuvo un accidente absolutamente automovilístico, se salió de la ruta y murieron, no lo encontró la policía, por impericia de investigación policial, y se tejieron todas las historias sobre la relación del padre con las hijas, del padre y la madre, de si tenían deudas, se investigó cuál era la relación de ellos con el trabajo, el mundo del trabajo del padre, etcétera, y se empezaron a encontrar enseguida como razones, motivos para que alguien los hubiera matado. Había sido un accidente de tránsito. Y la verdad, bien, gracias. No importa. Por otro lado, no importa. Bueno, es una manera de empezar a pensar en todo esto que ojalá que sí, ¿no? Este caso yo creo que merece ser pensado por la sociedad, por el periodismo, por la justicia y su actuación en esto, por los políticos. Me parece que vale la pena pensarlo. Vale la pena pensarlo y el periodismo tiene que hacer un poco más de autocrítica. Sí, exactamente. Muchas gracias. Un placer, Jorge. Bueno, un horrible crimen y la forma abrumadora, hasta diría obscena, en que lo procesaron los medios y los consumidores, por cierto. ¿Hay crímenes de primera y de segunda? Así lo cree Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, juez de la Corte Suprema de Justicia, dado que unos crímenes, los que sufre la clase media, son atendidos por los medios y otros crímenes cuyas víctimas son las clases populares suelen ser ignorados. En el próximo bloque un sociólogo nos va a contar lo que observó de la violencia más allá de la General Paz. En un ratito nomás. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud.
Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. Fíjese en esta contradicción. Un informe de la Corte Suprema de Justicia sobre homicidios en la ciudad de Buenos Aires explica que la absoluta mayoría de los crímenes se cometen en los barrios pobres de la ciudad y sus víctimas son pobres, la absoluta mayoría. Pero quienes dominan el discurso de la inseguridad son los sectores de clase media y por eso hay más custodia policial en barrios de clase media que en aquellos barrios donde se cometen la mayoría de los crímenes. Seguramente esto se replica en el conurbano bonaerense. En su flamante libro La violencia en los márgenes, el sociólogo Javier Aullero y la maestra María Fernanda Berti registran que los homicidios de barrios pobres del conurbano aumentaron en un 800%. Los autores siguieron los relatos y testimonios de los alumnos de una escuela que está en el sur del conurbano y siguieron los registros del barrio cercano a esa escuela a lo largo de 3 años. Ese es el trabajo que se describe en el libro. Los chicos les hablaban de un tiroteo que había ocurrido la noche anterior, de una pelea dentro de sus casas o de un robo a mano armada en la esquina. ¿Por qué, si hoy hay más trabajo y menos pobreza que antes, la violencia fue en aumento? ¿Qué papel juega la droga? ¿Cuál juega la policía? ¿De qué manera una fuente de negocios como la salada, por ejemplo, provoca más violencia? ¿Hay un Estado ausente en esos lugares? Esa sería la explicación. Son algunos de los puntos que vamos a charlar justamente con Carlos Aullero, uno de los autores de este libro. ¿Cómo te va, Carlos? Javier. Perdón. Carlos Aullero. Mi padre. Perdón. Bueno, respeto a la memoria de tu padre. Vos contaste que cuando hiciste un trabajo sobre la política de los pobres hace unos cuantos años, la gente se quejaba de los robos y los pibes de la esquina que fumaban porro. Mientras que hoy la conversación sobre la violencia es muy diferente. ¿Cómo es de diferente? Es muy diferente en el sentido de que la gente no solo ya habla, digamos, de la amenaza que pueden sentir porque los chicos que venden droga les cobren peaje, sino de la amenaza real que sienten efectivamente porque en esta zona los homicidios, como vos decías, aumentaron un 780%. Yo no estoy haciendo no estamos haciendo una afirmación sobre todo el conurbano, sino en esta zona en particular, que tiene 170.000 habitantes, y es importante distinguir eso. Pero es un dato más esclarecedor, es decir, que la tasa de homicidios en esta zona es 4 veces más que el promedio de todo Buenos Aires. Entonces, uno sabe que la tasa de homicidios no es algo democrático, no afecta, el informe de la Corte Suprema lo dice bien, la violencia no afecta a todos por igual, ¿sí? Claro. Pero sí algunos dominan el discurso, aunque otros la sufran más, digamos. En esta zona del conurbano bonaerense, la violencia aparece en formas de homicidio, pero también de heridas graves, aparece en formas de violencia de género, de violencia intrafamiliar, distintas formas de violencia, algunas de más larga data, otras con una frecuencia mayor en los últimos 15 años. Recién les contaba a vos y a la productora del programa Fuera de Cámara que llegando a este canal, a la vuelta del canal nomás, una pareja discutía, la mujer le tiró un piedrazo, el hombre levantó la piedra y se la devolvió con creces. Esa violencia es la violencia cotidiana que no es registrada como inseguridad, digamos, ¿no? Violencia entre conocidos, entre vinculados, por parentesco, a veces por sociedad, por vecindad, ¿no es cierto? Y no es tan registrada. No está registrada, es un buen ejemplo de lo que nosotros llamamos de violencia interpersonal. Hay distintos tipos de violencia. Esos tipos de violencia pueden ocurrir adentro del hogar, afuera del hogar, pueden ocurrir entre quienes venden drogas y quienes las consumen, pueden ocurrir entre vecinos, pueden ocurrir en ocasión de un robo. Hay distintas maneras de entender a la violencia, distintos usos. Uno sería como retribución, me tiraste un piedrazo y te lo tiro. Otro sería, me tiraste un piedrazo, te lo tiré y vos me lo tiraste adentro de la casa y mi mamá me pegó a mí porque alguien me tiró una piedra a mí, y esas formas se encadenan unas con otras. El resultado es que hay la enorme mayoría de gente que no es perpetradora de la violencia en esta zona, la sufre,
porque lo que hace es definir cómo es la vida pública en el barrio, una vida pública muy atravesada por distintas formas de violencia. ¿Sí? Ahora, alguien podría ser tentado a decir, bueno, los pobres tienen inclinación mayor hacia la violencia. ¿Vos pensás que es así? No, de ninguna manera. No. Nosotros no hacemos un argumento sobre ni una inclinación a la violencia ni una valoración de la violencia. El tema es que porque en esa zona o en muchas zonas del conurbano bonaerense, los barrios más marginados, por distintas razones que no necesariamente tienen que ver con el ejercicio de la violencia, la economía de las drogas se implanta ahí para fraccionar, distribuir, almacenar y distribuir drogas. Porque la presencia del Estado, yo no diría que es un Estado ausente, sino que la presencia del Estado es una presencia intermitente, muy segmentada y muy contradictoria, y que actúa en más de un sentido como una fuerza de extorsión, y como tal genera más peligro que el que digamos, viene a resguardar a la gente de ese peligro, y al mismo tiempo por una gran informalidad de la economía, esos tres factores, digamos, drogas, informalidad y presencia punitiva del Estado en esa manera, es un cóctel que en Argentina o en cualquier lugar del mundo generarían, digamos, tienden a generar mayor violencia. ¿Sí? ¿De qué manera el Estado actúa como fuerza punitiva, como fuerza intimidante o como fuerza generadora de violencia allí? Mira, el Estado funciona en su faz punitiva, en la fase de ley y orden, digamos. Aparece en la forma que no aparecía hace 25 años, como la cárcel. ¿Sí? Hoy la cárcel es una institución más en la vida cotidiana de los sectores populares, de manera que no lo era hace 20 años. ¿Sí? En el sentido de que hoy hay mucha más gente presa, digamos. Uno no tiene más que ver las tasas de prisonización como han crecido en Argentina en los últimos, y no estoy hablando de 10 años, ¿sí? No estoy haciendo un argumento sobre qué pasó en estos 10. Pongamos la lupa sobre los últimos 20 y ve que las tasas de encarcelamiento en las prisiones federales crecen 300%. Si uno sabe quiénes están presos, cuál es la demografía de las cárceles, los más pobres, no es sorprendente entonces que la vida en los barrios pobres esté más atravesada por la cárcel que lo que estaba antes. Eso por un lado. Por otro, la policía, digamos, que efectivamente funciona como fuerza de extorsión, no solo de ocupación. La policía del gatillo fácil, la arbitrariedad de la policía sigue existiendo, ¿sí? Pero también la policía aparece como, y esto no dicho por rumores de la gente del barrio, nosotros parte del trabajo de investigación, entrevistamos gente que vendía drogas, y te cuentan ellos, mirá, acá pactamos con estos, acá pactamos con el otro, gente a la que parecen operaciones, digamos, que uno ve solo en la tele, en The Wire, por ejemplo, que un helicóptero y todas las fuerzas policiales, digamos, atacando un rancho precisamente, digamos, donde hay un tranza, claramente el tranza es un tranza no muy exitoso porque vive en un rancho, digamos, y en la esquina todo el mundo sabe que vive el pesado, pero ahí la policía no lo toca. Entonces hay un sinnúmero de operaciones de la policía, no solo para reclutar jóvenes para cometer crimen, sino mirando hacia otro lado con el tema de la violencia sexual, o participando del negocio de drogas, o participando del robo de autos, que en realidad, por eso decía que es una intervención contradictoria, que por un lado persigue a ciertos crímenes y por otro lado es cómplice con ellos. Entonces, cómplice de otros el Estado no es que está ausente y que mira a esta violencia, sino que en realidad está produciéndola. A veces. ¿Sí? Ahora, hablaste también de nuevas especies de violencia que aparecieron estos años, ¿no? ¿Cuáles serían? Mira, normalmente se habla en América Latina que hay una nueva violencia, porque América Latina siempre se entendió a la violencia que se ejercía sobre los sectores populares como una violencia ejercida por el Estado. No solo en Argentina, sino en muchos países de América Latina. Claro. Digamos, pensemos en los estados de Centroamérica, el Estado se liquida, digamos, cientos de miles de personas. Es el Estado la máquina de matar. ¿Sí? Hoy en América Latina, buena parte de la violencia que acecha a los sectores populares, si bien el Estado no es que es un jardín de infantes ahora, digamos, no es necesariamente un Estado que lo mata, no es que la violencia policial ha desaparecido, pero no es el principal perpetrador de la violencia. Lo que nosotros registramos es que si bien hubo casos denunciados y judicializados de violencia policial, mucha de la violencia, muchas de las muertes, una persona matando a otro, para ser claro, no hay un agente de la policía directamente en el gatillo, es horizontal, es lateral, si se quiere, en el sentido de que se están matando entre ellos, ¿sí? Se están matando entre ellos en ocasión de un robo, por ejemplo, ¿sí? O en ocasión de una venta de drogas que sale mal, por un sinnúmero de circunstancias, un sinnúmero de formas que adquiere la violencia. Ahora, ¿qué rol tienen vos? Uno de tus trabajos más destacados como investigador ha sido estudiar el clientelismo.
¿Qué rol tienen los cuadros políticos, intendentes, concejales, etcétera, en este marco, en este escenario de violencia? Si es que tienen alguno. Mira, yo creo que no lo hemos detectado como un factor o un mecanismo que esté actuando, digamos, alimentando o decreciendo la violencia. Yo creo que en un sentido más mediado, si en esta zona parte de la violencia está generada por la presencia de este gran mercado informal que es La Salada, no porque la violencia se genere adentro de La Salada, que es un lugar bastante pacífico hoy por hoy, digamos, sino porque genera el dinamismo de ese mercado, genera muchas oportunidades para el crimen. La oportunidad hacia el ladrón, y esto es verdad hoy y era verdad hace 50 años, digamos. Claro. En un contexto de mucha desintegración, de mucha marginalidad, vos tenés un montón de dinero entrando y saliendo, presenta oportunidades para el crimen. Si nosotros viviésemos en ese lugar y veríamos pasar coches de último modelo y veríamos entrar y salir mucho dinero, también probablemente haríamos lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Para remarcar algo, no son los valores de los pobres, no son ciertas inclinaciones que ellos tengan y que les sean perennes, porque si fuesen las inclinaciones, en realidad el crimen hubiese sido constante en esta zona. Claro. La violencia hubiese sido constante, porque si es un valor de los pobres, bueno, siempre fueron así, siempre fueron criminales. De hecho no lo es, uno ve curvas, ve cambios, ve modificaciones muy importantes allí. Pero quiero decir que ya atacar el problema desde un lugar, creando empleo, es necesario, es indispensable, pero es nada más que una de las condiciones. En realidad, esto es algo que me han preguntado como si fuese una contradicción. Muchas de las preguntas que me hacen es, bueno, en un contexto de crecimiento económico, ¿por qué hay más violencia? En realidad, cualquier estudio puede decir, nada hace pensar que el crecimiento económico vaya a decrecer la violencia, ni aquí ni en ningún lado del mundo. Digamos, el mejor predictor de la creciente o decreciente violencia no es el crecimiento económico, ni siquiera es la pobreza, sino que es la desigualdad y la informalidad. Son cuestiones muy distintas. Uno puede tener crecimiento, te doy una hipótesis, una economía que crece mucho y como parte de su crecimiento pone a disposición de la población un arma por persona. La economía crece y la gente se mata entre sí. Claro, digamos, no hay necesariamente contradicción. No se trata solo de reducir la pobreza, sino de reformalizar, de operar sobre la economía de las drogas, de operar sobre esta fuerza de extorsión que es la policía. A ver, como se dice normalmente, no es la economía stupid, como dicen, no es la economía estúpido, es la política. ¿Sí? Es la política y no es una única causa ni una única llave para resolver el problema. Así es. Bueno, por lo menos tiramos algunas cartas sobre la mesa para empezar a pensar en el tema. La verdad que te agradezco mucho, Javier. Gracias, gracias a vos. Suerte. Bueno, hay una natural tendencia de usted y de mí a pensar el problema que nos afecta directamente y tener más lejos de la agenda los problemas que como lo padecen otros sectores, no verlo, no notarlo, no enterarnos. Pero la verdad es que la descomposición de una parte grande de la sociedad no nos deja indemnes. También compartimos una tendencia a simplificar, a buscar la madre de todas las causas y de las soluciones, cuando es cada vez más evidente que el problema es muy complejo y que son muchas las causas que hay que atender. Pero bueno, dicen que la mejor manera de encarar un problema es buscar las preguntas concretas y las más correctas. Hasta el próximo miércoles.